En Primera de Corintios, capítulo 2, leemos un versículo 14 de introducción. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Leemos un versículo más, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Reciban sus lugares. ¿Qué tipo de hombre soy? Entramos derecho a la pregunta, ¿no? Y cuando digo qué tipo de hombre, no me refiero al género masculino, sino que hombre, en este caso, es humano, ser humano. ¿Qué tipo de ser humano soy? ¿Sí? Con eso englobo hombre y mujer. ¿Sí? Pablo, en este pasaje, podríamos decir que fue el primero que introduce una serie de estados. Hemos visto dos en estos versículos, hay uno más que los vamos a ver a continuación. Y él se ve en la necesidad de escribir, sobre todo a Corintios. Bueno, de Corintios, cada vez que estudiamos la palabra del Señor, siempre caemos en eso, ¿no? Una iglesia joven. De hecho, si miramos el capítulo 1, versículo 4 de Primera de Corintios, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos ver una iglesia bendecida en todo sentido en lo que hace a providencia espiritual. El mismo Pablo les dice: no les falta nada. Tienen palabra, tienen ciencia, todos los dones del Espíritu Santo los tienen, ¿sí? No les falta nada. Ahora, después cuando entramos a leer la carta, digamos, que Pablo les manda, encontramos que hay muchos problemas de carácter humano que hacen a condiciones humanas, que evidentemente los corintios los tenían, y que esos problemas, actitudes, cuestiones convivían junto con esas bendiciones del Señor, ¿sí? Ahora, Pablo comienza a desarrollar, y bueno, si vemos ahí el resto del capítulo 1, vemos que él está hablando de las divisiones y empieza a entrar un poquito en el ambiente de la unidad, ¿sí? Hasta que cuando habla de la sabiduría, de la madurez, en el versículo 14 comienza a dar indicios de estados del hombre, de la mujer, respecto a la condición espiritual.
¿Sí? Entonces Pablo comienza diciendo lo siguiente: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto lo podemos tomar como el primer estado. Esa palabra natural en el griego es psúquicos, todo junto, psúquicos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El hombre natural, un hombre que piensa solo en los sentidos, que tiene la naturaleza animal, digamos, ¿sí?, como prioritaria, y particularmente que no ha sido renovado mediante el nuevo nacimiento. Fíjese que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, seguimos leyendo y dice, para él, para esa clase de hombre, son locura. No las puede entender, ¿sí?, porque se han de discernir espiritualmente. Complementamos un poquito, vayamos un cacho a Romanos 5:12 para empezar a entender. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Paramos acá un poquito. Entonces vemos que el hombre natural es aquel que no conoció a Cristo o que no cree aún en Cristo. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. El hombre natural es la naturaleza que todos tenemos desde nuestro nacimiento, en nuestro ADN. ¿Sí? Junto con nuestro ADN viene esa condición natural humana. Y acá en Romanos dice que a través del pecado de Adán, ayer hablábamos de eso, a través del pecado de Adán, todos, hombres y mujeres, reciben en su naturaleza esa misma condición pecaminosa. Y es importante saber recalcar esto, porque este versículo no está hablando de pecados personales. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, no, yo no soy pecador si yo no peco, si yo soy bueno, si yo me porto bien. ¿Sí? Ahora, no se trata de pecados personales, se trata de la naturaleza que hace a la persona y que todos las tenemos, todos, ¿eh? Nadie queda exento de esto. Esa naturaleza que, vamos a ver si alguno quiere estudiar esto, recibe el nombre muchas veces de naturaleza adámica, por Adán, ¿sí? O adánica, sería con N. Naturaleza, digamos, de la carne, como vemos en Romanos, lo vamos a ver mucho. La que proviene de la carne, carne hace a esto, ¿sí? Entonces asocia, de hecho habla de obras de la carne y que todos las tenemos. ¿Está bien eso? Si no lo comprendemos, por ahí díganme, pero es una condición natural. Toda persona al nacer nace con una condición natural. Esa naturaleza que tiene en su ADN tiene incluido un gen, podríamos decir, pecaminoso. Chau.
Y digo chau porque esa condición natural no te permite, así naturalmente, no te permite acceder a las bendiciones espirituales que las tenemos disponibles en Cristo. ¿Sí? Podríamos decir entonces el hombre natural es el hombre caído, no regenerado, que no tiene ninguna inclinación hacia las cosas espirituales. Por ende, es opuesto a la sabiduría divina, a la que considera una locura. Es lo que leímos recién en Corintios. No entiende. De hecho nos pasa, a veces queremos hablar con una persona y le decimos, no, pero fíjate que la Biblia dice, no entiendo lo que dice la Biblia, no me vengas con eso, no la entiendo, no sé qué me estás diciendo. ¿Por qué sucede eso? Porque está viendo las cosas desde su naturaleza humana. ¿Sí? Si vemos Efesios 4:22, Efesios, capítulo 4, versículo 22. Acá Pablo a esta iglesia dice, fíjese, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque Pablo asume que ya es una iglesia que tiene percepción espiritual, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, de esa naturaleza. Y este enfoque me gusta porque Pablo habla de despojarse. Primero que es una actitud voluntaria. No es que el hecho de conocer a Cristo ya sirve, sino que voluntariamente hay que despojarse. ¿Despojarse de qué? De ese viejo hombre, de esa naturaleza. Y el acto de despojar, si nosotros le asociamos a algo, es como tirar algo a la basura. Yo estoy desechándolo, no me sirve más. Digamos, a mí me pasa lo mismo. El pastor nos contaba de que tiene su piecita donde guarda las cosas que por las dudas le va a servir. Creo que todos tenemos algo así, ¿no? Algún rincón donde decimos, che, este pedazo, allá me miran ya medio. Todos tenemos un rincón donde decimos, esto capaz me sirva. No, pero si está todo roto, bueno, no, pero tiene un bulón acá y este hierro que yo capaz le corto. Después queda ahí. Vaya a saber, después le encimo cosas, no lo encuentro más. Hasta que, bueno, aparece, ¿no?, la limpieza general, que la doña por ahí dice, che, ¿cuándo vas a limpiar tu piecita? Y bueno, ¿no? Y bueno, y sale camioneta y no para más eso, ¿no? Bien, bueno, pero eso es juntar cosas que creemos que nos sirven. Ahora, Pablo respecto al viejo hombre dice, no le sirves, no hay manera que le sirvas eso, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué hay que hacer? Despojarse. Ese viejo hombre, ese es ese hombre natural. ¿Sí? Colosenses 3:9 dice algo parecido. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Porque es fácil, ¿no? A veces decimos, no, yo ya me despojé de mi vieja naturaleza, este Sebastiancito que es bastante fulero. En serio, no se nota, tenés otras actitudes. Entonces no es solo discurso. Yo me despojo de esa vieja naturaleza y los hechos que hacen a esa vieja naturaleza se van juntos. Amén. Romanos 6:6, como último complemento. Y acá es donde decimos literalmente, le ponemos fin a la cosa, ¿no? Podemos leer desde el versículo 5
Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no es solo despojarse, es crucificarlo, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. En el sentido literal, si lo tomamos, ¿no? Deberíamos decir, hay que matar al viejo hombre. Esto no significa que yo salga ahora y le agarre a mi hermano al que le tengo algo de bronca, ¿no? Más allá que hoy se nos instruyó bien de que tenemos que amarnos. Pero por ahí siempre hay algún roce, ¿no? Y bueno, por ahí yo salgo y le digo, che, yo voy a matar tu vieja naturaleza y le caso el cogote a mi prójimo. No, no es eso. Al que le tengo que matar es a mi propio yo. Ese sí. A ese me tengo que hacer cargo de esa persona. ¿Sí? Bien, seguimos. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué leo esto? El que lo está diciendo es nada más y nada menos que Pablo. Qué tremendo. Este texto va a ser pie a lo otro que vamos a tocar ahora dentro de un ratito. Si bien Pablo usa la palabra carnal, pero lo que está haciendo referencia es a su naturaleza, y dice algo, vendido al pecado, que es un poco esa alegoría de que la persona cuando nace, ya al tener el pecado o la naturaleza pecaminosa metida en su ADN, como que no puede hacer nada respecto a eso, por sí solo. Entonces, por sí solo no puede hacer nada. La persona está atada a esa condición, vendida al pecado, como la situación del esclavo en ese entonces. En ese entonces la esclavitud era vigente y al esclavo se lo vendía de amo a amo y el esclavo no podía elegir. No, yo no quiero ir con él. No, vos te vas porque el fulano pagó precio y vos te vas. Y se va. Y de la misma manera el hombre era vendido al pecado. ¿Sí? Ahora, volvemos a Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Pablo hace la diferencia y menciona el siguiente estado, que es distinto al hombre natural. Y vemos el versículo 15 que dice, en cambio, el hombre espiritual primero juzga todas las cosas. Y ese no es juzgado de nadie, lo vamos a tocar ahora, porque muchos se agarran de ahí para decir, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No sé, no es por ahí, no es por ahí. ¿Sí? Ahora, en el versículo 16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una afirmación tremenda. Ahora, el hombre espiritual, a diferencia del natural, este sí es renovado y está lleno del Espíritu Santo, camina en el Espíritu y en plena comunión con Dios. Amén.
¿Sí? Amén. Seguimos. El hombre espiritual es aquel que experimentó el nuevo nacimiento. Y acá voy a hacer una pequeña pausa. Si hay alguien que no sabe o no ha experimentado esto, esta es tu mañana. Y esto lo digo a los que estamos aquí y a los que nos ven también en las redes. Esta es tu mañana. De experimentar el nuevo nacimiento a través de creer en Jesucristo. Sí, el carcelero ahí recordamos la historia de Pablo y Silas cuando fueron liberados, etcétera, etcétera, que el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el acto de fe, de creer que Jesucristo murió por mis pecados, el acto de rendir mi vida y de decirle, Señor, entra en mi corazón, toma tu control de toda mi vida, de toda mi voluntad, de todo mi ser. Allí es donde comienza a generarse la nueva vida, la vida espiritual. Amén. Complementamos. Romanos capítulo 5, versículo 1. A diferencia del hombre natural, cuando yo creo en Cristo, Romanos 5:1 dice, justificados, pues, ¿mediante qué acto? La fe, el acto de creer. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El canal que permite salirme de esa prohibición natural que yo tenía y me permite acceder a tener paz para con Dios. El acto de creer en Cristo, eso me hace convertirme en un justificado. La justificación, o sea, de mi naturaleza pecaminosa que no me permitía justificarme delante de Dios, se generaba esa separación. A través de Cristo y su sacrificio en la cruz, tengo acceso ahora sí, creyendo en Él, creyendo en que Él murió por mí. Entonces, por medio de Él, yo tengo acceso y tengo paz para con Dios. Primera de Pedro 1:3. Leemos en la pantalla: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese acto de fe lo que produce en mí es un renacimiento, una nueva vida espiritual. ¿Sí? Espiritual. No carnal, sino espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Se acuerdan que leímos que Pablo decía, soy carnal vendido al pecado? Pero en Cristo yo tengo redención. Y el acto de redimir era pagar el precio. Eso es la redención. Entonces Cristo con su sangre paga ese precio y dejo de ser esclavo del pecado, esclavo de esa naturaleza humana, y paso a ser un siervo, un servidor de Cristo. ¿Sí? Por la gracia de Dios, por su misericordia. Hemos leído. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Solamente el acto de amor y de misericordia de Él permiten esto. Habíamos estado en Efesios capítulo 4, versículo 22, leemos el 23 y el 24. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ¿vieron ahí donde dice en Corintios 2:16 que decía, nosotros tenemos la mente de Cristo? O sea, esa nueva vida, acá lo leemos, dice, el nuevo hombre es creado según Dios, la imagen y semejanza de Dios espiritual. Ese nuevo hombre es creado según Él, ¿sí? En la justicia y santidad de la verdad. Eso es tener la mente de Cristo. No es, como dijo el pastor, no es ser santulón. No. A ver, no me malinterprete. Cuando se empieza a regenerar la vida espiritual, esa vida espiritual refleja en mis hechos y modifica mi actitud y las cosas que yo estaba haciendo. Y de golpe y porrazo hasta yo mismo me doy cuenta y digo, che, ¿qué me pasa? Antes venía alguien, me decía esto y yo iba directo al bife, ¿no? ¿No es cierto? Y ahora, no. O antes me pasaba esto y era una bomba, yo estallaba, volaba por los aires de ira. Y ahora, no. O etcétera, etcétera. ¿Por qué se da eso? Porque hay una nueva vida que está empezando ahí tuc, 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 y late. Esa vida espiritual creada según Dios. Y todo el resultado de eso empieza a reflejarse en mis actos. Que los demás, yo y los demás lo ven. Eso es el hombre espiritual. ¿Está bien? Bien, hasta acá todo bueno, son definiciones teóricas. Es lindo hacer las diferencias, podemos hacer un cuadrito sinóptico, hombre natural por un lado, el espiritual por el otro. Peca, no peca. ¿No es cierto? Ya empezamos mal. Terminamos el cuadrito, tiro la hoja y me voy. Surge la pregunta,
que todos tenemos. El hombre espiritual, ¿acaso no tiene problemas? ¿No tiene debilidades? O la pregunta más común, ¿el hombre espiritual peca o no peca? Peca. ¿Cómo? Pero si la vida espiritual, si... Entonces vamos a un caso práctico. Romanos capítulo 7. Versículo 8. Lo vamos a leer del mismísimo Pablo. Romanos 7, versículo 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está hablando, todo esto es la condición de hombre natural, ¿sí? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que está haciendo Pablo es decir, no, ojo que la ley, el objeto de la ley no era malo. El problema es nuestra debilidad humana no nos permitía cumplirla. Y Pablo lo está poniendo en su misma persona. Yo en mi condición humana, natural, imposible cumplir la ley. Por mí mismo. ¿Sí? Es más, cada vez que tomaba más conocimiento de la ley, más pecador me hacía, porque la ley me decía, no podés hacer esto, y a partir de ahí, si yo hacía eso, estaba pecando. Eso es un poco lo que Pablo está diciendo acá. ¿Sí? Ahora, versículo 14. Es lo que habíamos leído. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y fíjese, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, habita, convive. Esa es la naturaleza humana. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en esa naturaleza, en ese ADN, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el hombre nuevo, el espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, o sea, la mente de Cristo,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tremendo, lo está diciendo Pablo. ¿Cómo es el tema? Dos condiciones conviviendo en un mismo cuerpo. La vimos recién. El hombre natural, la ley de mis miembros, dice acá Pablo, la que comanda este cajón de carne, por así decirlo. Y la ley de Dios que está en mi mente. Entonces, Pablo dice, en mi mente quiero hacer todo lo que la ley de Dios dice, todo lo que está bien, todo lo que Dios aprueba, todo lo que Dios me pide, todo, yo quiero hacerlo. Pero cuando me dispongo a hacerlo, me encuentro con mi primer obstáculo, yo mismo, pero en versión carne, que dice, no lo voy a hacer. Y ahí está la pelea. Y hago una pausa acá. ¿Hay alguien aquí que no le esté pasando lo mismo? ¿Sí o no? ¿No es cosa de todos los días esto? Desde que abro el ojito hasta que me vuelvo a acostar, ¿no me pasa eso? Ahora dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Seguimos leyendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, el hombre espiritual comienza a regenerarse y a cambiar ese estado. Si yo procuro esa vida espiritual, estando en Cristo, a pesar de que por ahí fallo, lo que está diciendo Pablo es, tranquilo, estás en proceso. Lo que a vos te pasa, me pasa a mí, le pasa a todos. Pero si estás intentando crecer y desarrollar esa vida espiritual, en ese intento van a aparecer algún error, obvio. Pero tranquilo, en esa situación no hay condenación. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque yo estoy segurísimo que hay personas que día a día se martirizan mentalmente como diciendo, ¿por qué vuelvo a caer en esto? ¿Por qué hago esto? Y no estoy hablando de actos de práctica del pecado, ya vamos a llegar ahí, sino de acciones que por ahí me nacen, esos enojos explosivos y cosas así que hacen que yo diga, no lo controlo. Cristo está trabajando en tu vida. Y esa vida espiritual se está desarrollando y está creciendo. Y se está perfeccionando. Lo importante es que las cosas que cometemos acá, si la vuelvo a cometer acá ya no sea tan fuerte y así a medida de eso vaya menguando ese hombre viejo y siendo despojado y el hombre espiritual vaya creciendo. En la medida que busco a Cristo mirando las cosas de arriba, como dice la palabra del Señor. Seguimos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si yo estoy en Cristo, el Espíritu de Dios entonces mora en mí y Él es el que me empieza a decir, ojo, ¿te estás yendo? Volvé, vení. Esa vocecita que la escucho cuando quiero hacer algo y parece ti, y suena la alarma. Es el Espíritu Santo que está diciendo, no, ojo. Y está el control. Volvemos a Corintios. Vimos hasta ahora dos situaciones. Corintios capítulo 2. Vimos al hombre natural y al espiritual. Ahora hay un tercer estado. Capítulo 3, versículo 1, en forma rápida. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Este término carnal acá en Corintios, este término carnal, es sarquinos o sarquicos, que no es la de el hombre natural. ¿Sí? Seguimos leyendo. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vimos el natural no conoce a Cristo. El espiritual es una vida renovada que renace espiritualmente. El carnal es una vida renovada que renace espiritualmente. Y ahí voy a hacer dos diferencias que me tomé la libertad de diferenciar. El punto A de los carnales es lo que Pablo dice acá. Está el carnal inmaduro, que no crece y que sigue buscando, persiguiendo esas actitudes, cuestiones carnales, que no hace al crecimiento espiritual. ¿Y dónde nos damos cuenta de eso? Y porque se manifiesta justamente en eso, las contiendas, los celos, las envidias, las avaricias y todas esas cosas que nosotros vemos por allá por Gálatas, Colosenses, sobre las obras de la carne. ¿Sí? Entonces son personas que quizás llevan años en la iglesia, pero que no han madurado. Podríamos decir, personas carnales adolescentes. Ahí están. ¿Vieron el adolescente? Uno no entiende la actitud que tiene y dice, pero ¿cómo va a hacer algo así? ¿Cómo se le ocurre hacer algo así? Y le falta madurez. Entonces Pablo le dice, incluso les di a beber leche como un niño y no vianda, o sea, no una comida más sustanciosa, porque no erais capaces y no lo son todavía. No les puedo dar otra comida, no les puedo dar otro tipo de crecimiento porque ustedes siguen siendo unos nenes, no maduran espiritualmente. Ese es el carnal inmaduro. Hay otra clase de carnal que ya es un estado más avanzado que me gustaría mencionar y leemos ahí en forma rápida Apocalipsis capítulo 3.
versículo 14. Es muy conocido el pasaje. Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este versículo que es muy conocido, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El título que le puse a esto es carnal consciente. Sabe que es carnal, medio como que le gusta también. Fíjese, Laodicea era una ciudad de las 7 iglesias, la más rica. ¿Sí? Fue un centro comercial muy grande, sede de industrias médicas y textiles. Tenía una banca industrial, manufactura de lana y una escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Subraye eso. La ciudad fue destruida en el 60 después de Cristo por un terremoto. El río Lico que corría cerca de la ciudad tenía agua impotable, entonces habían construido un acueducto que traía de los manantiales termales que ellos tenían a unos 8 kilómetros de la ciudad, y esa agua mineral cuando llegaba a la ciudad era tibia. Entonces fíjese la analogía que usa el Señor cuando le habla a la Odisea y le dice, ¿vos crees que sos rico? Que tenés todo. De tal manera que se te perdió revisar tu condición espiritual. Ya crees que hiciste suficiente, que ya está, ya. Pero no estás mirando tu corazón, no estás evaluándote, no estás escuchando al Espíritu Santo. Crees que sos rico, que tenés vestimenta, y esa palabra vestimenta era fuerte. La Odisea tenía una de las industrias textiles más grandes. ¿No te das cuenta que estás ciego? ¿Sabés que te aconsejo? Primero, sos un tibio. Y esa palabra tibio a la Odisea le pegaba. Porque ellos, el agua del acueducto así tibia, un agua mineral, media salada, si uno pruebe tomar agua salada tibia, o agua mineral tibia, o el suero fisiológico ese a veces que tomamos, ¿no? Tibio. ¿Qué nos pasa a nosotros? No lo podemos tragar. Nos genera ganas ¿sí?
Entonces, ese mismo acto de repulsión por tu tibieza lo siento yo, dice Dios. No te tolero, no te puedo soportar. Y encima decís que sos rico, que estás vestido. No, estás desnudo. No tenés vestimentas espirituales adecuadas. Entonces te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, no esa textil que vos tenés, que tanto te enorgulleces. Y unge tus ojos con colirio. Ese colirio que hacen en tu escuela de medicina no sirve, porque estás ciego. Todos ejemplos que a la Odisea le pegaron. Ejemplos reales, entendieron bien de lo que estaban hablando. Hermanos, en esta mañana tenemos un llamado a la reflexión. No sé en qué lugar nos podemos poner cada uno. Cada uno se evalúa. Si es hombre natural, espiritual o carnal. Si es natural, te invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, que creas en el Señor Jesucristo. Y vas a ser salvo, salva, tú y tu casa. Si es espiritual y estás luchando con el día a día de las cosas espirituales, te digo, no te martirices. Seguí buscando, seguí fortaleciéndote. El Espíritu Santo te auxilia. Más adelante ahí en Romanos dice que Él clama por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, si es carnal, te pido en el amor del Señor, poné pausa un poquito y revisa tu vida. ¿Qué estás haciendo? Porque quizás lo que vos crees que tenés para Dios no signifique nada. Nada. Eso que yo digo, no. Mi abuelo ayudó, uso un ejemplo gráfico, ¿sí? Mi abuelo ayudó a poner el poste del templo chico. Bien, excelente. Pero eso no te lleva al cielo. No, porque una vez yo me enterré con el 350 cuando hicimos una campaña en el Piñalito. Buenísimo. Vas a ser recompensado por Dios quizás por eso. Pero si hoy estás en una condición carnal, te vas para el otro lado. Hay que revisar las cosas. Hay que mirarnos. No se trata de ser buenos, buenitos, sino de ser aceptos ante Dios. Y que todos los días yo pueda presentarme delante del Señor y decir, Señor, este es mi corazón. Este soy yo. ¿Soy acepto ante ti? No o sí. Y les puedo asegurar que el Espíritu Santo me va a mostrar eso. Colóquese de pie un segundo.